El siguiente video lo voy a realizar en base a una petición, ¿no? Uno de mis suscriptores en YouTube me pidió por favor si podía grabar un video para explicar el método de Honer de la división de polinomios. Así que bueno, no hay problema, mientras se pueda. Y por lo tanto elaboré rápidamente un documento ahí, lo hice, método de Honer, con algunas divisiones que vamos a ir realizando, ¿ya? Y vamos a partir entonces con el primer ejercicio. Ahí lo pueden ver ustedes cuál es el primero. Lo voy a anotar. Es 4x elevado a 5 menos 12x elevado a 4 más 13x elevado a 3 más 12x elevado a 2 menos x más 1, y todo eso está dividido por 2x al cuadrado menos 3x más 1. Ya, entonces estaba anotando mientras le leía el ejercicio para que empecemos a resolver. Lo primero que tengo que fijarme es que si yo quiero resolver el ejercicio, debo tener las expresiones, el numerador y el denominador, los polinomios, ¿cierto?, en forma ordenada. Ordenada significa que van a estar de la potencia mayor a la potencia menor. Ustedes ven que x está elevado a 5, después está elevado a 4, a 3, a 2, a 1. O sea, el numerador tenemos ese polinomio ordenado. Y en el denominador también tengo que fijarme. Está elevado a 2, a 1 y el término independiente. Ya. O sea, este primer ejercicio no presenta mayor problema y vamos entonces a la resolución. Así que partimos solucionando por el método de Honer, para el amigo que lo pidió, para Jesús Daniel, que nos pidió resolver este tipo de ejercicio. Vamos entonces. Vamos a hacer un cuadriculado. Aquí, ahí. Y voy a colocar en este cuadriculado que acabo de hacer los coeficientes de x y el término independiente en forma ordenada, ¿cierto? Primero voy a colocar el 4, después tengo el menos 12, el 13, ahí voy, ¿cierto? Ahora viene el 12, después sigue el menos 1 es el coeficiente de x, y finalmente el 1 positivo. Listo, ni un problema, ¿cierto? Todos pueden hacer eso sin ninguna dificultad, colocar los coeficientes en forma ordenada. Los del dividendo. Cuando vamos al divisor o al denominador, en el divisor tenemos elemento 2, menos 3 y 1. Pero aquí hay una situación especial que al anotarlos, el 2 lo voy a anotar tal como está aquí, sin ningún problema, es el coeficiente, pero los siguientes voy a tener que colocarlos con el signo opuesto. O sea, si aquí es menos 3, aquí debo anotar 3 positivo. Entonces, si el 3 era negativo, aquí lo coloco positivo. Y lo mismo con el 1. El 1 es positivo, aquí lo coloco negativo. Ya, ese cuidado entonces hay que tener cuando anotamos en forma de columna, porque el primero se mantiene igual, 2, pero los que vienen después a continuación, desde esta línea hacia abajo en todo este sector, van a ser con signos opuestos. Si el 3 era negativo, positivo. Si el 1 es positivo, aquí negativo. Ya, sigo. Tengo que agregar otra línea a este cuadriculado que estoy haciendo. Esa línea depende de este valor, ¿ya? Del exponente, el exponente del denominador, el exponente mayor. Entonces, si aquí tengo exponente 2 como el mayor en el denominador, significa entonces dos espacios. Ese 2 me indica dos espacios, que si fuera 3 serían 3 espacios, 4 espacios y así. Y estos dos espacios, estos dos lugares que estoy contando acá, son lo que me indica entonces que ahí debo colocar la línea siguiente. Ya, sigo agregando cosas. Aquí hay 4 elementos, ¿cierto? 4 menos 12, 3 y 12. Ahí están los 4 elementos. Aquí hacia abajo tengo 2. Entonces lo que voy a hacer es, voy a agregar dos espacios para que me quede esto en forma cuadrada, ¿ya? Entonces, acá tengo 3 menos 1, aquí coloco un espacio más para que me queden 4
¿cierto? Y 4, 4 de fila y 4 de columna, y ahí tiro la línea correspondiente. Ya, estamos solamente en la parte de construcción, sin llegar a ninguna operatoria todavía. Y otra cosa más, hay algunos espacios que no lo vamos a ocupar, entonces lo voy a descartar ahora de inmediato. ¿Qué espacios son esos? ¿Ya? Tal como aquí coloqué dos espacios, ¿cierto? Que no son números, no son símbolos, nada, son espacios, ¿no? Aquí voy a hacer lo mismo. Voy a descartar este primer espacio, 1. Después voy a descartar 1, 2. Después voy a descartar 1, 2, 3. Y después voy a descartar 1, 2, 3, 4, que son espacios que no vamos a ocupar. Ahora, yo le puse este símbolo, ustedes pueden usar el símbolo que quieran. La cosa es que esos espacios no los vamos a ocupar. Listo, y ahí ya tengo construido mi esquema para empezar a trabajar con el método de este caballero. ¿Cómo iniciamos la parte operatoria? Voy a ir dividiendo, voy a partir con el 4 y dividiendo los elementos que vaya obteniendo por este número que hemos colocado en esa posición. Entonces este es el número central con el cual vamos a ir dividiendo todas las cantidades que vayamos sacando. Y la división, simple, ¿cierto? 4 dividido 2 es 2. Y el resultado lo colocamos acá abajo. Entonces el 4, al dividirlo por 2, da 2. Y se coloca ahí el resultado. Ya. Y aquí es la parte donde no tienen que perderse. Porque este 2 va a multiplicar a estos dos elementos que están en la columna, pero el resultado se coloca en forma de fila. ¿Ya? Entonces voy a multiplicar columna, pero el resultado va a estar en fila. 2 por 3, 6, y empiezo a completar aquí los espacios, y 2 por menos 1, menos 2. Ya, entonces, 2 por 3, 6, 2 por menos 1, menos 2, puesto en forma de fila. Y ahí terminé con el primer elemento, con el 4. Ahora sigo. Para hacer la siguiente división, debo fijarme en estos dos elementos que tengo aquí para obtener un número. ¿Y cómo tengo un número? Sumando estos dos. Si sumo el menos 12 más 6, da menos 6. Y lo voy a colocar acá en la suma y lo voy a indicar ahí con un círculo, porque esos que están con círculos son los que yo voy a ir dividiendo. ¿Ya? Entonces, menos 12 más 6 da menos 6. Y este menos 6 es el que voy a dividir por 2. Menos 6 dividido 2 da 3. Y lo colocamos aquí abajo. ¿Ya? Entonces, menos 6 dividido 2, menos 3. Me faltó colocar, ¿cierto? El menos. Ya. Efectué la división. Ahora, ¿qué es lo que hago? Nuevamente multiplico las columnas y el resultado lo coloco en forma de fila. Pero no en la primera fila, porque la primera fila ya la ocupamos. Ahora vamos a la segunda fila. Entonces, menos 3 por 3, menos 9. Menos 3 por menos 1, 3 positivo. Ya, perfecto. Terminamos entonces con ese valor menos 6 que lo dividimos por 2 y dio menos 3. Ya. Ahora, el siguiente. Vuelvo a sumar, en este caso tengo 3 elementos para sumar. Menos 9 menos 2 es menos 11. Menos 11 más 13 es 2. Y la suma entonces la coloco ahí porque esa suma es la que yo voy a dividir. 2 dividido 2 da 1. Y coloco el resultado ahí. 1. Y ahora multiplico nuevamente este número por las columnas. Estas columnas que están acá y que después el resultado lo coloco en forma de fila. ¿En qué fila? Ya ocupé la primera, ocupé la segunda, ahora voy a la tercera. Ya. 1 por 3, 3. 1 por menos 1, menos 1. ¿Ya? Bien. Seguimos. Incluso si alguien quiere puede ir poniéndole aquí un pistito a los espacios que no va a ocupar. Pero no quiero llenar más el cuadro con tantas indicaciones. Ya, vamos entonces al siguiente paso. Si sumamos aquí 3 más 3 da 6 y 6 más 12 da 18. Ese 18 es el que tengo que dividir por 2.
18 dividido 2 da 9. ¿Ya? Y nuevamente el 9 va a multiplicar estos elementos que están en columna y el resultado lo voy a colocar como fila. 9 por 3, 27, y 9 por menos 1 da menos 9. Ahí está el producto hecho entonces. 9 por 3, 27, 9 por menos 1, menos 9. ¿Ya? Colocado en forma de fila en la cuarta fila, pues ya habíamos ocupado o habíamos realizado la operación anterior en la fila 1, la fila 2, la fila 3, aquí estamos en la fila 4. Bien, efectúo estas sumas de todos estos elementos, de estos 3 y estos 2, pero ahora ya no lo coloco arriba porque no vamos a seguir dividiendo por 2, sino que aquí ya estamos en la parte del resto. Entonces, menos 1 menos 1 menos 2. Menos 2 más 27 da 25. Y 1 menos 9 da menos 8. Bueno, y aquí tenemos entonces listo para determinar nuestro cociente y nuestro resto o residuo. Si aquí tenemos 1, 2, 3, 4 elementos, ¿ya? El primer elemento va a estar elevado a 3, a 1 menos. ¿Ya? Si aquí hay 4, 1, 2, 3, 4, la x va a estar elevado a 1 menos, a 3. O sea, 2x cubo menos, y en forma ordenada, menos 3x cuadrado más una x y más 9. Ese entonces es el cociente. Generalmente se simboliza así. Y ahora el resto o residuo, que aquí si tengo dos elementos, la x va a estar elevado a 1 menos, ¿cierto? A 1. Entonces es 25x menos 8. Y ahí tenemos entonces el primer procedimiento de este método, como yo les indicaba hace un momento. Es un método que hasta parece un juego, ¿no? Así que es cosa de meterse nomás en el tema y uno lo va a aprender sin problema, se supone. Veamos otro ejemplo. Vamos a la hoja del documento para que veamos un segundo ejemplo. En el número 2 aparece x elevado a 4 menos 3x más 5x al cuadrado menos 3x al cubo más 4. Todo eso dividido por x al cuadrado menos 3x más 4. Ya, ahí lo anoté. Y ustedes ven de que en el numerador no está en forma ordenada, ¿cierto? La variable x. Entonces vamos a tener que, antes de empezar a hacer nuestro cuadriculado y aplicar el método de Joner, vamos a tener que ordenarlo. ¿Ya? Recuerde que ordenarlo significa colocarlo de la potencia mayor a la potencia menor. Entonces, ordenando nos va a quedar x elevado a 4. ¿Ya? Después colocamos el x al cubo menos 3x elevado a 3. Después viene el cuadrado más 5x al cuadrado elevado a 2. Después el menos 3x y el término independiente que es el 4. Todo eso entonces dividido por, aquí en el denominador está correcto, está ordenado, ¿cierto? Entonces no necesitamos hacer ningún cambio en especial y listo. Ahí lo coloqué ordenado para poder aplicar este método de Joner. Vamos con el cuadriculado correspondiente, donde ya saben de que tenemos que colocar en este sector los coeficientes del dividendo o del numerador, ¿cierto? Que es el 1, ¿cierto? Después tenemos el menos 3, el 5, el menos 3 y el 4, que es el término independiente. Ahora vienen los del divisor. Ahora aquí hay que tener cuidado, ¿cierto? Ya les dije en el ejercicio anterior, aquí es donde uno tiene que cometer el error de llegar y colocar los mismos coeficientes, porque el primero va a ser el mismo, el de x cuadrado, su coeficiente es 1, ya coloco 1, pero los siguientes, lo que vienen en este sector, debo hacerlo con el signo opuesto. Así que si es 3 negativo, aquí debo colocar 3 positivo.
Y si es 4 positivo, aquí tengo que colocar 4 negativo. Ya. Y nos falta todavía en este cuadriculado contar los lugares para tirar la otra línea, la línea que separa cociente con resto, ¿ya? 2. O sea, 2 lugares. Contando desde el 4 al menos 3, ¿cierto? Ahí tenemos 2 espacios, 2 lugares, y ahí nuestra línea divisoria. Ya, y para terminar de construirlo, ya le dije que en este sector conviene que esto esté en forma cuadrada, que si aquí hay 3 elementos, aquí también hay 3, bueno, hay 2 nomás, entonces ¿qué es lo que hago? Aquí coloco ahí un símbolo, un espacio, para que me quede un espacio de 3 y 3, de 3 filas y 3 columnas. Ya, y no solamente eso, ¿cierto? Ahora hay algunos espacios que no voy a ocupar, entonces los voy a eliminar enseguida. Esto para evitar confusiones, ¿eh? No es tampoco obligatorio hacer esto que yo voy a hacer, pero para evitar confundirme, entonces este espacio no lo voy a ocupar, un espacio, después vienen 2 espacios, y esto siempre es igual, ¿eh? Y después vienen 3 espacios, ya, listo. Ahí entonces no me voy a enredar porque sé que esos espacios no tengo que ocuparlos. Y empiezo. Y sé entonces que tengo que efectuar la división por este elemento que coloqué en este sector. Todos tengo que irlo dividiendo por 1. Partimos con el primer elemento, con el 1. 1 dividido 1. Bueno, 1, ¿cierto? Lo coloco acá abajo. 1. Y ahora viene el paso en que este 1 multiplica a la columna y el resultado lo coloco en forma de fila. En la primera fila. 1 por 3, 3. 1 por menos 4, menos 4. Ya, multipliqué entonces a las columnas y el resultado en forma de fila. Y con eso ocupo la primera fila y después ya el otro resultado va a ser en la segunda fila, en la tercera fila y así voy. Bueno, terminamos entonces con el 1. Vamos con el siguiente. El siguiente lo tengo de sumar estos dos elementos que tengo menos 3 y 3. Y menos 3 sumado con 3 me da 0. Entonces el siguiente elemento es el 0. 0 dividido 1 da 0. 0 dividido 1, 0. Ya. Y ahora viene el momento de la multiplicación. 0 por 3 da 0. 0 por menos 4 da 0. Colocando este resultado en forma de fila en la segunda fila. ¿Ya? La primera fila ya la hicimos, en la segunda fila. Y lo que venga después va a ser en la tercera fila. Ya. Listo, el siguiente. Sumamos 5 con menos 4. 5 sumado con menos 4 da 1. Bien. Este 1 es el que vamos a dividir entonces por 1. 1 dividido 1, 1. Y ahora multiplicamos este 1 por los elementos de la columna y lo colocamos en la tercera fila. 1 por 3, 3. 1 por menos 4, menos 4. Y listo. Terminamos nuestra división y para determinar la parte del resto, sumamos estos elementos resultantes final. Menos 3 más 3 da 0 y 4 menos 4 da 0. Entonces, si aquí tenemos 3 elementos para determinar el cociente, la x va a estar elevado a 1 menos. O sea, si aquí hay 3, la x va a estar elevado a 2. Entonces, partimos con una x cuadrado. 1 por x cuadrado. Más 0 por x. 0x. Y más 1. Ahí está el cociente. Que bueno, 0 por x es 0, así que al final nos quedó x cuadrado más 1. El resto, o residuo, vean ustedes que los dos valores que nos dieron corresponde a 0. O sea, si el resto es 0, estamos hablando de una división que es exacta. Y por eso el residuo terminó siendo 0. Bueno, ahí tenemos hecho nuestros dos primeros ejercicios. Así que espero, Jesús Daniel, que estés aprendiendo el método. Y si no, me dice y yo sigo haciendo videos hasta que lo entiendas. Bueno, paramos acá para no hacer un video tan extenso y voy a hacer otro para
colocar otros ejercicios referentes, obviamente, a este método, que como ya le dije, no es un método tan complicado, pero hay que dedicarle unos cuantos ejercicios. Seguimos entonces en un próximo video.